señores, comienza el conversatorio acá o vivo con Artemio López y Amado Vudú. Tenemos mucho por delante, muchos audios para compartir con todos ustedes. ¿Me pasa por favor la lista de audios, querido Amado? Hay mucho malontropo. No, hay muchos interesantes. Tengo uno preparado para vos, casi preparado para vos. Es un audio, no sé si recordarás. Te tiro la fecha, 15 de agosto del año 19. Después de las PASO. Después de las PASO. Después de... Para. Primero poné el 8, te voy a pedir. Poné el de Macri primero. Macri, después de perder las primarias, después de perder las primarias, desencajado, decía esto: este proceso electoral no castigue aún más a los argentinos, porque si había muchos que estaban con bronca a partir de lo que pasó hoy en los mercados, las cosas no van a mejorar, lamentablemente. Entonces, lo que tenemos que hacernos cargo, y lo vamos a hacer, pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, esto decía Macri después de perder las PASO. Es medio increíble, ¿no? Vos fíjate, el tipo dice, nos vamos a hacer cargo, pero la culpa es de los otros. Bien, y además echó la culpa a la selección. Sí, además los niveles de inversión pero además extranjera directa durante el gobierno de Macri fueron mucho menores que los de Cristina, y obviamente ahora pero fue el peor. El problema es la credibilidad, y el que no tuvo crédito fue él. Por sus políticas, y tuvo que terminar yendo al fondo. Duhovne dijo, no voy al fondo, porque ahora todos quieren reivindicarse, ¿no? Pero la verdad es que Duhovne dijo nunca más al Fondo Monetario por televisión, no en una reunión secreta. Mostró un cartelito. Y después fue al Fondo Monetario con el préstamo más alto de la historia y nos recontraendeudó. No volvamos al fondo, Carlos. Bueno, ahí está. Eso decía, Carlos es Carlos Pañi, ¿no? Y nos ordenó la política de acuerdo a un paradigma que fracasó sistemáticamente. Eso sí, esto del 2.5 del déficit. Eso sí que es un cepo lo que nos puso. Porque el tema de la deuda no es solo una cuestión financiera y económica, es terminar con los grados de libertad de un gobierno para tomar decisiones soberanas. Eso se llama lo que deuda. Está pasando ahora, ¿no? Y claro, porque ahora hubo un mal acuerdo con el fondo y hubo claro, un mal acuerdo con los acreedores privados. Cosas de las que me parece que es sano hablar, no para autoflagelarnos, sino para planificar el tiempo Amado, que viene. Economía china creciendo muy por debajo de lo que se preveía. En recesión, la eurozona, casi todas las economías grandes. Estados Unidos, si no está, va a ingresar. Rusia en Ucrania empantanada, va a seguir por larga data. Parece que eso no tiene un fin a la vista. Ahora, los únicos que estamos con un acuerdo que se hizo en otras condiciones totalmente distintas a nivel internacional somos nosotros. Por eso es una cosa muy espeluznante. Si Argentina pretende tener alguna oportunidad de mejora de la vida de su ciudadanía, tiene que renegociar totalmente el acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, esto era malo antes de estos datos. Bueno, nosotros era malo ya, ahora ya es. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Buen detalle, vamos a profundizar esto. Pero, a ver, Macri pierde en el 2019 y sale a decir eso, la culpa la tienen ustedes, porque van a venir los kirchneristas, el dólar se disparó y demás. Y dicen, ustedes son el caos, ¿no? Básicamente lo que subyace. Son los que no son creíbles, ¿no? Ustedes son el caos. Sí. Gana ustedes, viene el caos en la Argentina. Así es. Y se disparó el tipo de cambio en todas estas cuestiones. Había hecho pelota el salario ya, ¿no? Sí, claramente. Y para mí lo insólito, lo absolutamente insólito, lo dije en aquel momento, por eso lo digo ahora, y si no lo hubiese dicho en aquel momento también lo voy a poder decir ahora, pero es un detalle que no quiero pasar por alto. Alberto Fernández, en un dato absolutamente insólito, la verdad que no tiene ningún tipo de racionalidad política lo que hizo en aquel momento Alberto Fernández, el 15 de agosto del año 19, el medio es el mensaje, conversando con Marcelo Longobardi, ante una pregunta de Willy, ¿cómo anda la calle Coa? ¿Cómo anda la calle? Te escuché el otro día. ¿Qué es cómo anda la calle? Sí, así es una consigna de él. que le hacía, Marcelo Longobardi le preguntaba, ¿no?
Correcto, bien. Gracias por... Gran oyente de radio. No, sí, la pasaba, no. Bien. En la radio de mi amigo Héctor, que no me deja mentir, en la radio de Manieto, porque esto es importante ponerlo donde se dio el mensaje. Porque el medio es un mensaje en sí mismo. Con Longobardi, con Willy Cohen, en la radio de Manieto, solamente siendo candidato a presidente, más allá de que el efecto político era sí, que ya era presidente. Ese es el efecto político. Pero después, en términos nominales, si no hubiera sido importante lo que decía. Está bien. Dijo: el dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esa idea, y lo que creo también, se lo dije al presidente, que le dije, tratemos de preservar las reservas. Yo le pido que escuche al presidente del Banco Central. Le dije, tratemos de preservar las reservas. Eso sí se lo dije, porque bueno, las reservas no son un dato menor, ¿no? Yo tengo muy en cuenta que el último informe del fondo, que data de hace 20 días atrás, habla de que el cálculo que hacía el fondo era que podían quedar reservas reales hacia diciembre, reservas netas reales del orden de 11.000 millones de dólares. Y eso a mí me alarmó mucho. Bien, esta es la situación del presidente. Evidentemente, lo que esta semana lo hablamos, pareciera ser que Macri lo extorsiona, lo presiona, lo acorrala, y pareciera ser, por lo que surge ahí de lo que dice Alberto Fernández en ese momento, es que Alberto cede a esa presión. Porque la verdad que el problema del dólar era un problema de Macri, no era un problema de Alberto Fernández, y menos de los votantes de Alberto Fernández, de los cuales me incluyo yo. Sí, claramente. Es medio incomprensible por qué ponerle un valor al dólar, que era una responsabilidad del gobierno de Macri. Cierto que además estaba generando devaluaciones que jorobaban la distribución del ingreso en la Argentina. De eso no hay duda. Lo planteó muy bien Massa el otro día, ¿no? Una devaluación lo único que haría en esta situación es empeorar la distribución del ingreso. Bueno, en aquel momento era idéntico o peor, porque no había ningún horizonte, ninguna perspectiva de cuál iba a ser el impacto de una devaluación en la industria y el comercio exterior de la República Argentina, en un gobierno que estaba terminando mal, muy mal su mandato, un presidente saliente que no logra entrar en la segunda vuelta, la primera vez que pasa en la historia argentina, ¿no? Claro. Y realmente es medio incomprensible por qué se tomó la decisión de convalidar una devaluación provocada solamente por Macri, y que tenía como efecto mejorar la posición de sus amigos que viven de la renta y no del trabajo. Claro, pero yo creo que no solamente acorralado por Macri, puede haber habido también asesoramiento de sectores propios acerca de que acepte decir eso. No me parece que sea solamente un acorralamiento del adversario. Como un síntoma de conveniencia para entrar con un tipo de cambio más alto. O autosuficiencia también. Autosuficiencia, ¿no? de cierta, no te olvides que comenzó una etapa. Mi palabra serena los mercados. Pero si bueno, fuese así, el dólar ahora estaría 100 y no. La otra parte de ese audio, que yo no recordaba, tiene que ver con el pedido de cuidado de reservas. Ponelo de vuelta, Silvio. Ponelo de vuelta, por favor. Vamos a escuchar. El dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esa idea, y lo que creo también, se lo dije al presidente, que le dije, tratemos de preservar las reservas. Yo le pido que escuche al presidente del Banco Central. Le dije, tratemos de preservar las reservas. Eso sí se lo dije, porque bueno, las reservas no son un dato menor, ¿no? Yo tengo muy en cuenta que el último informe del fondo, que data de hace 20 días atrás, habla de que el cálculo que hacía el fondo era que podían quedar reservas reales hacia diciembre, reservas netas reales del orden de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones, ¿no? Mucho más de lo que hay ahora como reservas netas reales, ¿no? Sí, Guzmán no cuidó las reservas. Era el otro punto que surge de este audio. Lamentable. Otro hubiera sido el destino de estos 3 años de gobierno si Guzmán hubiera cuidado las reservas. ¿Me permiten patear el hormiguero? Y otro hubiera sido el destino si Guzmán no hubiera hecho un ajuste en pleno año electoral y las mayorías parlamentarias fueran otras. Ahí nos hundió. Claro. Nos reventó, porque en democracia perder eficacia parlamentaria es un problema severo, tanto o más
las reservas. Ojo con eso, ¿viste? Porque exactamente. En la dinámica estamos todos enfocados en un solo tema. Pareciera que el escritorio de un funcionario no tiene que ver con la dinámica electoral y la dinámica. Se quejan de la relación de fuerzas todo el tiempo. Pero eso fue algo la deconstruyeron, claro. Es como si hubiera bajado un plato volador del cielo y nos dio una relación de fuerza desfavorable. Imagínate lo que fue el grupo A, la dinámica de Cristina Fernández de Kirchner vis a vis el grupo A, o sea, construyendo a partir de la debilidad, y el rol de Guzmán destruyendo a partir de una fortaleza de un gobierno que recién empieza. ¿Me permiten problematizar un poquitito el razonamiento que están haciendo ustedes? Sí, ¿Por qué ahora se tolera un ajuste que es más severo del que quería llevar adelante Guzmán? ¿Por qué Guzmán, con un ajuste que proponía, que era mucho menor, ¿no?, en términos porcentuales y además al universo que afectaba, del que está proponiendo ahora, por caso... A ver, escuchemos a Malena Galmarini. Esto decía Malena. Te corrijo, no es un aumento de tarifa, es una redistribución de subsidio. No es un aumento de tarifa, sino una redistribución de subsidio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en el gas, en la electricidad y en el agua, lo que estamos haciendo es redistribuir para que aquellos que tienen la posibilidad contributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no. Bien. ¿Es un tarifazo o no? ¿O solamente es un reacomodamiento de las ¿Me dejas empezar por la problematización que propones? Primero, Sergio Massa se sienta en el Ministerio de Economía después de que pasaron 2 años y medio de Guzmán. Entonces, la situación económica y política que recibió Guzmán la empeoró. No. Ahora te decís por qué. Me está haciendo cara el conductor. ¿Cómo te gusta a vos? No, soy animador. Animador, eso. Animador. También podés decir conductor. También, bueno. Mientras no me digas periodista. O conductor. Pero esto es en términos concretos. Lo que recibe Massa es mucho peor que lo que recibió Guzmán. Primero por lo que señalaba Artemio de el impacto negativo que tuvo las políticas de Guzmán en construir mayorías parlamentarias o de construirlas. Es un indicador tremendo. Ese es un hecho concreto. El segundo es que Massa, el primer tema que tocó es el tema reservas y necesidad de dólares. Entonces me parece que ese es un tema realmente central de cara a lo que queda de este gobierno. Te diría que después del tema de ingresos de la población, del tema del shock distributivo, es el tema central, la necesidad de acumular algún nivel de reservas que te permita dar alguna certidumbre macroeconómica, porque decían que estaban ordenando la macroeconomía mientras dilapidaban 30.000 palos verdes. Es delirante, es absurdo, es mentira que estaban ordenando la macroeconomía. Entonces es una tarea que me parece que es muy distinta. ¿Por qué decís dilapidaron 30.000 palos verdes? Porque en Argentina, desde que asumió el gobierno, nuestro gobierno, a hoy, hubo aproximadamente un superávit comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, que acumularía 30.000 millones de dólares de reserva. Por supuesto, no todo hubiera quedado porque había algunas necesidades de pagos financieros, pero imagínate lo que sería la discusión con el Fondo Monetario, con 20.000, con 15.000 millones de dólares acumulados en el Banco Central. No hubiera hecho falta el acuerdo, por ejemplo. No hubiera hecho falta el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y qué se hace para cuidar eso? Pero pará, Massa no solo apunta ahí, sino que apuntó a otro tema que ampliaría el superávit comercial, que es los delitos que hay en la aduana. Y no es que lo dijo Sarasa. Hizo la denuncia, creo que... ya presentó casos concretos y se presentaron denuncias de sobrefacturación, de subfacturación, de comercio exterior, y hay denuncias vinculadas a ese tema. Entonces, no solo se dilapidó el superávit, sino que la FIP, Guzmán, ni se preocuparon del tema de lo que estaba pasando en la... No, en la y además de dilapidarse los 30.000 palos de superávit, ¿qué pasó con los 70.000 palos que le sacaron a los trabajadores
para inyectarlo en la cúpula. Se la fugaron. Cuando dijo Cristina que a la restricción externa había que sumarle la formación, ¿cómo es? La formación de activos. Como parte del estrangulamiento en dólares de la economía, tenía razón. 70.000 palos transfirieron de la base a la cúpula a través de un mecanismo central que es devaluación e inflación. ¿Y esa plata dónde está? ¿Sabe dónde está? Afuera. ¿Me permiten tirarle un penal? Sí, pero bien. la problematización, ¿estás más o menos satisfecho o te dejamos con gusto a poco? A ver, lo que no logro entender, yo pregunto en serio, no, desde mi desconocimiento, es cómo en un punto muy duro con Guzmán por hacer un ajuste o una restricción presupuestaria mucho menor de la que está aplicando ahora Sergio Massa. La pregunta ¿es el único camino posible el que está aplicando Massa? No, dicho esto, venimos diciendo este programa hace rato en este conversatorio que dentro de la coalición gobernante hay distintas visiones. Desde mi humilde visión, el discurso y la política que se está planteando es demasiado fiscalista. Yo creo que el problema de la Argentina no es el problema fiscal, el problema de Argentina es el problema cambiario. Por eso a mí me gusta cuando Massa toma el problema cambiario de dólares en el Banco Central como el tema, es el primer tema que él toca, no devaluación y política de ingresos. La lógica fiscalista colisiona con la lógica distribucionista. Exactamente. La vamos a ver ahora, el mes que viene tenemos los datos de ingreso por hogar y vas a ver. La lógica fiscalista impecable no se corresponde con la lógica distributiva de la Argentina. Entonces ahí hay que reformar. Además, no hay un solo caso en la historia mundial que la cuestión fiscal haya sido, entre comillas, como dicen, expansiva, porque a partir de ahí se pone en marcha el resto de la economía. Eso es una mentira. Eso no existe en la historia económica. A medidas. Lo que se llama la austeridad. O sea, la austeridad expansiva es un mito. Bueno, la eurozona garpa eso. Pero claro. Con sangre. Hay un economista británico que ha sacado un gran libro sobre esto que se llama Austerity, se llama Mark Beard, contando la historia desde antes de la Primera Guerra Mundial del cuento de la austeridad. Bien, con respecto al tema que vos planteás siempre, Artemio, que es la reconstrucción del ingreso. Hasta ahora, gestión Massa hubo el aumento de movilidad jubilatoria, que claramente, si es una ley que cada 3 meses le tenés que poner un bono, es porque los números no dan. Vamos a ser honestos. No, es una ley lo que no da es de dónde arrancaste. Es el piso. En algún momento había que recuperar ese piso. Está bien. Para nosotros ese momento era cuando empezó el gobierno. Y creo yo, acertadamente cambia la ley. Pero el bono no es para recuperar lo perdido. El bono es para no perder frente a la inflación actual. Por eso. Diseccionemos el problema. No, pero si vos haces una ley que le tenés que meter un plus cada 3 meses, es porque evidentemente los ha muerto dispuestos por ley. No. No es solo para no perder lo de la inflación actual. Yo discutiendo con vos de ley provisional me parece un atrevido, como cuando jugué al fútbol con Bocini y me dijo pasámela. ¿En serio? No se la diste, obvio, ¿no? No, me dijo, Bocini, estaba jugando con Bocini. Me dijo, pasámela. ¿Cómo no te la voy a pasar? Con el bono están por sobre la inflación, pero la base de cálculo es una cosa insólita. Acá hay dos cosas. Pero la base de cálculo es la ley, lo está diciendo. No, la que dejó Macri. El haber de inicio de este gobierno, o sea, el haber que dejó Macri. Por favor. Ahí está el problema, el no haber recompuesto el primer día. Ahí está el problema. Ahora, me parece que en términos distributivos hay también un reconocimiento del problema y hay un esfuerzo del ministro de Economía por avanzar en el sentido. Me parece razonable que tenga 3 meses lo del bono, porque dentro de 3 meses viene de vuelta el cálculo del índice y en algún momento eso se convertirá en parte de haber previsional, no más en un bono. Estamos discutiendo si era por única vez. Claro, quiero creer que es así, porque si no lo hubieran puesto por 3 meses. Bono, repitamos, es un bono para los que cobran la mínima y un poco más. Sí. De 7.000 pesos por 3 meses. Claro, así todo es. Sabe a poco por la base que dejó Macri. Es obvio que reconstruir eso va a ser titánico. Claro, sabe a poco también con la inflación de Alberto, ¿no? De 25 puntos el alimento en 3 meses. Sí, es bueno, una por eso, combinación, pero la base. El problema es la base. Y después las políticas de estos 2 años y medio que no han sido a favor. Nosotros lo veníamos diciendo y se discutía hasta el hartazgo que los salarios estaban ganando. No,
No fue así. Puedo decirme, hablamos más temprano. Pero déjame terminar con Sí. este tema, porque es el tema distributivo. Lo otro es, me parece una discusión ya absurda, de la necesidad de dar un aumento de suma fija. Además de la paritaria, no tiene nada que ver esta discusión de si paritaria o suma fija. Suma fija y paritaria. Suma fija y paritaria. Me parece que es clave avanzar en esto rápido. Y si todo esto no se hace en el marco de un congelamiento de precios o de un mecanismo de contención de precios efectivo... Vamos a escuchar a Pablo Moyano. No tiene sentido. Y con respecto a la suma fija, cuando vos tomás el universo de trabajadores formal privado, la mitad que menos gana, el 60% de esos trabajadores son trabajadores pobres, que equivale al 30% del total del universo de trabajadores formales privados. Mirá si no va a ser necesario. Indispensable. Pero por favor, eso de que debilita la paritaria es un argumento insostenible, conceptualmente no va, es políticamente y a mi juicio regresivo. Con respecto a lo de las tarifas, ¿es un tarifazo? Mira, se van a quedar, en el caso de AISA, se van a quedar sin subsidios sectores medios y altos, creo que en 2 meses, no me acuerdo bien los meses, pero que la tarifa plana la van a pagar en marzo del 23. Bueno, parten del 60% de subsidio, va a bajar a 0, para los sectores altos ya está, y para los sectores medios progresivamente también, pero para los sectores bajos, según la tabla que yo vi generada por AISA, pasa del 60% el subsidio al 15%. Con lo cual hay una quita de 45 puntos de subsidio a los sectores de la base de la pirámide social. Eso provoca efectos muy complejos porque hemos visto los niveles de ingresos que tienen los sectores integrantes de la base social. Es la tarifa más baja de los servicios públicos, el agua, ¿no? Sí, sí, es la más baja. La de agua sí suena que estaba muy atrasada. Estaba muy atrasada, ¿no? La verdad, por la calidad del servicio, hay que decir. Te cobran 600 pesos, 650 pesos por... No, estoy hablando de mi caso, por una calidad... Recién hablé más temprano a la mañana, hizo la columna el profe Vineschi, la calidad del servicio público de AISA es muy buena. Muy buena. Es muy buena. Sí, pero muy nunca... Para lo que tiene. Lo que implica un aumento de 500 pesos para un hogar pobre... Claramente. Que lo que implica para nosotros. Claro. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo vendía medicamentos en el hospital y de Fernández, temas inflexibles, Artemio. Pero escúchame, Amado, ¿sí? El día 20 se vaciaban los consultorios de pediatría. Claro. Externo. Y digo, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Que los chicos no se van? No, lo que pasa es que la gente no tiene el peso para el viaje. Ojo con, viste, subestimar el impacto de... 2 pizzas. Bueno, viste, hay que ponerse en situación. La teoría Prat-Gay. Son 2 pizzas. ¿Te acordás? 2 pizzas. Decirle al compañero presidente Alberto, queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle la multa, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario, responsables los especuladores. Bien, fuerte ayer, hubo discursos ayer, hubo un acto con discursos donde estuvo Pablo Moyano, estuvo Mario Manrique, movimientos sociales varios, estuvo Sergio Palazzo, ayer hablábamos con Mario Manrique de Esmata y nos decía claramente, nosotros le queremos contar a nuestras compañeras y compañeros cuál es la razón por la cual se movilizan. Lo de ayer fue medio raro, ¿no? Igual que lindo escucharlo a Pablo Moyano, ¿no? Muy concreto en el tema de bancando al gobierno, juntando fuerza popular para hacer lo que hay que hacer. Así es. Pon el 1 de la lista de hoy, el 1 casualmente, si querés escuchar un poco más de Pablo Moyano, un discurso muy encendido, escuchá esta parte. Mejor dicho, denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios, están los medios de comunicación, está Mercado Libre, está la Asociación de Bancos, que hoy son los que quieren llevar un golpe institucional al gobierno. Por eso hay que denunciarlo. Nosotros no venimos a filosofar o a hablar con palabras raras, hablamos como somos nosotros los trabajadores. Por eso denunciamos esta manga de delincuentes que todos los días en la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, atacan al gobierno y atacan a aquellos dirigentes que hoy estamos en la calle.
defendiendo a esos tipos que están haciendo tanto daño al país. Bien, esto es parte Por del eso, fragmento del discurso de ayer. Blanco sobre negro, con nombres. Si no, es muy difícil dar la batalla política. No, Es muy refugiarse en la difícil. jerga técnica sería lo último. Ahora, yo te digo una cosa, la apelación a la movilización popular y el empoderamiento que implica para un gobierno popular democrático es absolutamente insoslayable. Lo hizo Juan Perón, lo hizo Néstor Carlos Kirchner, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, y creo que el gobierno debe apalancarse en lo que implica la gente movilizada. Lo dijo Plaini el otro día, debe empoderarse a través de movilizaciones de este tipo, aunque contengan en los discursos ¿Con qué un consigna? nivel de discusión y crítica. ¿Con qué consigna y con qué programa? ¿Está claro eso? Porque vos lees el comunicado de ayer Sí. de la CGT, de los movimientos, y es un comunicado lavado y confuso. Habla del fin de la grieta, habla del llamado a conversar con la oposición. Sí. La verdad que para movilizar, yo te voy a decir, voy a contar una experiencia personal mía. Yo iba a ir con un grupo de amigos y al final no fui, viste, me salieron otras cosas, reuniones de laburo y demás. Yo no me sentí convocada por la de ayer. La verdad me pareció tan confuso, sin oradores. La locación, la verdad que ¿ir al Congreso a qué? Estamos pidiendo que hay una Para ley. evitar, bueno, eso Pero se puede bueno, comprender. Pero pónganse- vos sabés bueno, mejor sí. que yo, Daniel, que ahí adentro hay discusiones muy fuertes. Claro, por eso es valioso lo de Pablo Moyano, es tan valioso lo de sus hay compañeros. Pero fíjate fíjate lo que pasó de Moyano. Tuvo que armar un acto con Palazzo y con Manrique. Bueno, ayer Palazzo, por ejemplo, lograron incorporar compañeros que estaban precarizados en el Banco Nación a la planta. Por eso es variopinto, digamos. Bueno, Quintriquero en ATE Neuquén, a los compañeros que tienen planes, los incorpora a la plantilla y le da derecho Bueno, por como eso. un trabajador estatal más. Quedan algunos, pero muy poquitos. Es cierto que es confuso, pero hay que agarrarse de lo que no es confuso. Lo que digo es cuando vos hablabas de la movilización. A mí me parece, y esto yo lo vengo alertando, por ejemplo, hace 2 años y medio, 3 años, y lo veo ahora claramente, que uno de los problemas más serios que tiene este gobierno y esta fuerza política es la monumental desmovilización. Sí. Primero, de su base militante, y segundo, de su base electoral. Es lo que yo... Pero inducida. La desmovilización. ¿Inducida por quién? Desde el gobierno. Bueno, entonces es un gobierno que se está Y la, pandemia que no. La pandemia no ayudó. terminó hace un año y pico. Ya, bueno, está Martelo. bien, pero tuvo efectos de movilización. Pero terminó la pandemia. Está bien. Está bien. Yo te digo, vos me decís. Y y la gente tenía ganas de salir, ni bien terminó. A ver, si vos me decís. Entiendo de que hay una actitud dubitativa por parte del gobierno, estoy de acuerdo, pero no olvidemos que tuvo Pero esa yo te etapa. pregunto, para problematizar, Artemio, te pregunto, bueno, vamos Estoy de acuerdo con vos, Daniel. En abstracto, Hay un problema de desmovilización. Movilizar con qué consigna, con Bueno. qué objetivo, con qué política, con qué bandera. Claro. Yo les pregunto a ustedes. Yo creo que es una discusión que se está dando no solamente dentro del movimiento obrero, adentro de la coalición en su conjunto, y hay ahí una diversidad de miradas. Cuando interviene Cristina, las consignas son bastante claras, luego ingresan otros elementos a la mirada de la coalición y queda bastante brumoso. Lo mismo pasa dentro de lo... Escúchame, hay dirigentes de la conducción de la CGT que a mí me dijeron que el salario le ganó a la inflación. Me lo dijeron ahora, de día a día. Pero cuando Mirá uno en qué escucha- nivel de discusión están. Cuando uno escucha a la Corriente Federal, a Walter Claro. Correa, cuando uno escucha a Catalano, cuando uno escucha lo de Pablo Moyano, la consigna está clara. La consigna está clara. Me parece que hay que intentar acumular ahí. Es cierto que hay confusión, pero hay que intentar acumular ahí. Pero hay muchos sectores muy poderosos que no están El tema de confundidos. bancario, que eso es lo que digo. Escuchemos a Camioneros, Pablo Moyano. bancarios, ojo. Alberto, saca ese bono o esa asignación suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes. Compañero Alberto, mantener las paritarias libres. Compañero Alberto, que las asignaciones familiares por hijo o hija sea universal. Hoy de 6 millones de trabajadores la cobran 2. Que la cobren todos los trabajadores, que nosotros somos los que aportamos para que estos tipos se la lleven para afuera. Por eso, compañero, agradecerle. Vamos a seguir en la calle las veces que sea necesario defendiendo al gobierno, pero también denunciando a estos hijos de que le sacan un plato de comida a los trabajadores argentinos. Así que, compañero, seguimos movilizados y aguante la lucha de todos los trabajadores unidos.
Bien, esto es ayer el discurso encendido de Pablo Moyano, Claro. en la 9 de julio. Muy y claro, Belgrano. Muy claro, muy claro. Un breaking news de esta mañana: se confirmó, Walter Correa será el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, bueno, Walter un gran cuadro Gran dirigente. político y sindical y de una honestidad a toda prueba. Sí. Walter Correa. Y además Ayer indomable. fue una gran decisión, Indomable. una gran decisión del gobernador Kicillof. Bien, y la que era la ministra de Trabajo va a ser una colaboradora de Carlos Castañeto en la... Gran decisión del gobierno nacional de poner a Carlos Castañeto en la FIP. Bien. Gran decisión. Gran decisión. Gran capacidad de gestión. Gran decisión, pregunta. Bueno. Ahora ponemos un audio de Daniel Sapsay. ¿Es una gran decisión? ¿Poner el audio? Sí. Por lo menos poner a Castañeto. Usted le dicen gran decisión a cualquiera y al humilde... ¿Cómo a cualquiera? También escúchame, le saca los caramelos a los chicos, ¿no? Pones a Sapsay. No. Esto dispara. Atención no con lo la que dice hace Sapsay. fácil, Atención con lo que dice Daniel Sapsay. El medio es el mensaje. A ver. En La Nación Más. Tan contundente en los alegatos del fiscal Luciani que veo absolutamente casi imposible que el tribunal, que es un tribunal también prestigioso, el Tribunal Federal Segundo, pueda dejar de condenar. Y lo que me parece muy importante es que se la condene a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ese me parece un punto muy importante, tanto o más que la condena, digamos, por el delito en sí, el delito madre. Porque efectivamente el que no pueda ejercer cargos públicos es algo que se va a ejecutar inmediatamente y me parece que es clave, inclusive para que la gente recupere la fe en quienes lo gobiernan. Fíjense. El objetivo de la prescripción, más claro, échale agua. Proscripción. Bueno, el objetivo es proscribir al liderazgo construido por el Movimiento Popular Democrático, pues de Perón y de Néstor. Un 55... Para que se termine de una vez la grieta, o sea, que se termine el kirchnerismo. O sea, que es un cuadro orgánico de los sectores dominantes en Argentina. Pero pará, porque si no parece que es solo Cristina. Que se termine la distribución del ingreso. Claro. La distribución Bueno, del pero eso está encarnado en es una un figura 55 hecho desde el Lofer. Exactamente. Desde el Lofer, ¿cuál era la consigna central Pero del la 55? persecución a Perón la hizo Lonardi y Aramuro. Y las clases dominantes. Perdón, la consigna del 55, ¿sabes cuál era? Todo el poder a la corte. No. Que era el instrumento. Bueno, pero el golpe militar. Ahora el pequeño detalle. Qué bueno eso, Artemio. Eso me lo dijo Edgardo Moca, reconocimiento para él. No quiero Muy bueno. el mérito que tiene el compañero Moca. Bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Preguntas tienen que contestar ustedes. Oye, bien, gracias. a ver, Cristina hace una apelación. Esto se da, este testimonio de Cristina, La primera indagatoria. se da en la elevación a juicio, tengo entendido, no sé en qué instancia judicial se hace en el momento que Cristina integraba la fórmula que había ganado la elección, claramente. Cristina hace una mención al juicio a Moncada de Fidel Castro, dice: la historia me va a absolver, la historia me absolverá, cuando el propio Fidel Castro asume su propia defensa en el juicio del asalto a Moncada. En diciembre del año 19 estaba a punto de asumir como vicepresidenta, pero... Y ahí ya se pone en marcha esto, ¿viste? Claro, está bien, pero quiero decirte algo. Me decían, no va a ser. Cristina puede decir, y yo estoy de acuerdo con ella, que la historia lo va a absolver. La historia la va a absolver Cristina, pero este tribunal, el top 2, según Cristina y según Sapsay, la van a condenar. Así es. Y la van a condenar, no va a ser, Artemio, la libertadora o la fusiladora, va a ser en un ciclo político propio, peronista, y no hay antecedentes de eso. El único antecedente, disculpen que yo les diga, el único antecedente es Lenín Moreno.
con la detención y la condena de su vicepresidente. Que aún lo mantienen preso. Sí, bueno, en el peronismo... Bueno, uno podría decir que Dilma con ella misma. Sí, bueno, con el vice que la puso... No, pero antes la sacan a ella siendo ella. Exactamente. Pero es un juicio político. Pero ¿no? ¿quién lo impulsa? ¿Por qué fue eso? Pero porque efectivamente... no tiene una condena judicial, Dilma. Está bien, pero es un proceso en ese sentido... un golpe palaciego dentro del gobierno. Un golpe. Impulsado por el vice, por Temer. Pero acá hay un golpe. ¿Cuál sería el golpe? Lo que yo le estoy diciendo es Cristina va a ser condenado en el gobierno de Alberto Fernández. Sistema de poder de la Argentina puso en marcha un mecanismo de lawfare que está haciendo el 55 desde ahí. El golpe es que el gobierno popular no intervenga para evitar que Cristina sea proscripta y que efectivamente se logren los objetivos de la ideología orgánica de los sectores dominantes, que es un sector de la ideología jurídica, y eso es lo que está jugándose acá, y el gobierno popular democrático debe impedirlo a través de todos los mecanismos disponibles, que son múltiples. Hay una justicia de clase, pero pará, y este proceso, y en honor a compañeras y compañeros que están detenidos y perseguidos, se impulsa, cobra un nuevo impulso con el no reconocimiento de presas y presos políticos en Argentina. Porque ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir con esta condena? No, por eso yo creo de que el gobierno tiene que hacer todo lo posible y más para evitar que eso se materialice. El Estado tiene intersticio, bueno, esto estaba leyendo a Pulanza. No es solamente necesario marchar en una dirección. Los sectores populares pueden dar batallas dentro del aparato de Estado. Eso esperamos que haga el gobierno. Dentro de los aparatos de Estado, los aparatos represivos de justicia son preeminentes, sobre todo cuando tienen un proyecto excluyente que defender, como la cabeza Macri. Pero tenemos parado un proyecto de aumento del número de miembros de la Corte. No se habla más de eso. Y se puede ¿Por qué no se habla más? ¿Por qué se obturó? ¿Que hay batallas que no se pueden dar? Te aplico tu mismo razonamiento con respecto a Guzmán y Massa. Esa discusión se tendría que haber dado en el inicio de Obviamente, pero ese momento pasó. Como decimos, nosotros analizamos lo de Guzmán para que no se repita. Bueno, porque la correlación de fuerza no da para nombrar ni siquiera un ministro de la Corte. La correlación de pero fuerza... tampoco da para trasladarlo a Carlos Stornelli. Sí, bueno, no, para sacar al interinato más largo de la historia, de jefe de los fiscales, el interino, porque resulta que Alejandra Gil Carbó tenía casi unanimidad en su nombramiento y la sacaron con amenazas, y está probado por un testigo que contó de las amenazas, un fiscal, y resulta que el interino es inamovible. Pero además vos construís una relación de fuerza desfavorable y te utilizás ese discurso para justificar tu inacción. No, el Estado tiene otros recursos para poner en práctica para evitar este desastre. De lo que vos señalás, que un gobierno peronista proscriba al líder fundamental del movimiento peronista. Vamos rumbo a eso. Bueno, pero ahí tiene que haber voluntad política y tiene que haber rumbo a eso, Artemio. Durante el gobierno de Alberto Fernández van a condenar, y probablemente, lo dice Sapsay, que la sentencia está escrita y es condenatoria. No lo digo yo, lo dice la propia Cristina. Sí. Y además, cuando ves la composición del tribunal, el alegato del fiscal, te das claramente que está escrito que la van a condenar a prisión. Después ella va a apelar. Y probablemente el objetivo sea, que dicho sea de paso, para mí sería un grosero error histórico, probablemente la condenen a la inhabilitación de cargos públicos. Pero eso va de suyo con la condena, Ahí Sapsay miente. No son dos cosas separadas, es la accesoria. Si tenés la condena, tenés la inhabilitación especial perpetua. La van a proscribir a Cristina. Claro. En el gobierno de Alberto Fernández, yo me acuerdo. Bueno, pero yo creo que es el ciclo histórico de Alberto Fernández. No defendamos lo indefendible tampoco. No, yo no defiendo. Yo digo es el ciclo histórico de Alberto Fernández. El tipo que mejor conoce cómo funciona puede alterar drásticamente
la situación, la correlación de fuerzas, ya no en términos parlamentarios, sino tuvo el jefe de gabinete negando la existencia de presos políticos. Bueno, parecía los militares. Ya pasó, no, bueno, pero Alberto fue a visitar a Milagros, es otra 2 cosa. años y medio después fue a visitar a Bueno, pero Milagros. está bien, pero no es lo mismo todo, ya está. Hay gente que dijo barbaridades. En el peronismo siempre hubo visiones distintas, pero el hecho de que esté en discusión la proscripción de Cristina puede alterar drásticamente el funcionamiento ya no del Estado, sino de la sociedad argentina. ¿O vos crees que eso va a ser un dato que va a pasar desapercibido? No lo sé, no lo sé porque no tengo la bola de cristal. Yo leí un libro. No, yo creo que no va a pasar. Pongamos a Cafiero pidiendo la autodeclaración. No, porque el concepto, Cafiero es la persona, el que le hace el alegato de oreja al presidente, fue jefe de gabinete, administró este país durante 2 años y pico. Está bien. No, está bien. ¿Quién era el jefe de gabinete? Está bien, yo no te discuto eso, pero... Bueno, Cafiero negaba la existencia de presos políticos. me acuerdo, y tenía la doctrina muy parecida a la doctrina que tuvieron los militares, diciendo que no hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero yo creo que eso sino ya... que hubo, como es que decía, hubo excesos, ¿no? Formó parte de una etapa del gobierno de Alberto que ya ha sido cuando volvieron mejores. Claro, yo creo que también hay que darle el hándicap a que un gobierno va transformándose. No estamos en la etapa donde se decían esas cosas. Tampoco estamos en la etapa vamos a acabar yo creo que el gobierno trinchera, ¿no? se va a seguir transformando, porque lo de Cristina es un dato insoslayable. Claro. No es cualquier cosa. Claro. Yo leí un libro, mirá, yo el otro día lo comentaba, yo leí un libro que para mí fue uno de los mejores libros de investigación periodística que leí en mi vida, que se llama La Conjura, de Mónica González, una periodista chilena, una periodista muy articulada, es como, voy a hacer un reduccionismo, es como la Horacio Berbisky de Chile, digamos, ¿no? Muy reconocida, además, gran periodista, que escribió un libro que se llama La Conjura, que relata toda la historia de el golpe de Estado llevado adelante por las Fuerzas Armadas contra Salvador Allende. Y hay un dato, es un libro que tengo muchas ganas de releerlo, voy a ver si lo perdí el libro, voy a ver si lo consigo, y yo se los recomiendo, un libro extraordinario porque está muy bien documentado y muy bien escrito. Hay detalles ahí que yo los tengo muy presentes. Por caso, Pinochet se suma al golpe sobre el final. Es más, Allende considera que Pinochet era un aliado democrático, y Pinochet se sume y hace un golpe dentro del golpe. Bueno, acá pasó, ¿no? Le hace el golpe, le hace el golpe a los que hicieron el golpe. Salvo para Evita pasó, que le dijo, Juan, ese a vos te caga. Y era el que encabezó el golpe del 55. Pero además un golpe dentro del golpe. Antes, Además, a los pocos meses hubo un golpe dentro del golpe. La cuestión es que el gobierno popular de Salvador Allende, según logro reconstruir leyendo ese libro, aclaro, parte de una hipótesis es que si hay un golpe contra Allende, el pueblo va a salir a la calle. Claro. Esa hipótesis no se verificó. Y Lula también, ¿qué quiere decir eso? También. No, lo planteo como cuestión. Sí, el pueblo chileno tenía menos recursos institucionales y de movilización que el pueblo argentino, eso lo sabemos. No te olvides que Pinochet fue senador vitalicio en Chile y su constitución se mantiene hasta hoy. En la Argentina no pasó eso. Se hizo el juicio a la Junta, reconocimiento para Alfonsín, y efectivamente terminaron todos presos, como correspondían los torturadores y los militares que participaron, una parte importante de los que participaron. No, Argentina tiene más recursos organizativos, además el kirchnerismo no pasó desapercibido. Hay toda una generación nueva de militantes políticos que van a reaccionar frente a la eventual, yo creo que eso vamos a ver si se concreta, porque lo que sabemos nosotros lo saben ellos mejor todavía, a la eventual proscripción de Cristina Fernández. La sociedad argentina, ojo, no hay que coquetear mucho con... Por ahora solo se escucha hablar a los mercados, solo vemos una parte de la sociedad, falta otra, y cuando se pronuncia... ¿Te puedo preguntar? No, la crisis del 2001 pasó acá, flaco, no pasó en Chile. Y Chile fue el ejemplo del neoliberalismo hasta reciente, que bueno, finalmente estalló. Pero Chile, en el 2001 y en Chile tuvieron su crisis. La tuvieron su crisis y reformaron la Constitución. Sí, están en eso. Tampoco, vamos a ver cómo la reforman. Sí, perdón, la voy a picar un poco. Tampoco un exceso de narcisismo de que los únicos combativos somos nosotros los argentinos. Narcisismo, pero es un proceso tampoco histórico. Un exceso de narcisismo.
pueblos que luchan hay en todos lados. Sí, pero cada yo no uno a estoy su diciendo manera. que el pueblo chileno no luche, digo que los recursos organizativos e institucionales del pueblo argentino, porque eso ha sucedido durante el paso del peronismo y del kirchnerismo. Ellos lo tienen a Bor y nosotros tenemos a Alberto Fernández. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso? No, te digo. Nosotros tenemos un liderazgo construido durante décadas, que es el liderazgo de Cristina. Nosotros, te iba a decir, nosotros tenemos a Cristina y ellos. Boris, ¿qué tiene que decir? Sí, Boris está bien, muy bien. Yo lo reconozco como un avance muy grande, no quiero competir. Simplemente digo, son sociedades muy distintas. Está bien. Lo que pasa es que en tu comparación vos le atribuís condiciones a la sociedad capacidad argentina. De resistencia a la sociedad argentina muy notable. Un poco lo neoliberalismo acá, la dictadura duró 7 años, flaco. Estaba planteada y para Macri 70. 4. Por eso, Macri en el 2016 nos decía Onganía no tenía fechas. ¿Qué pasó? Más bien. No. Y más ahora que el kirchnerismo no ha te dejado pude conseguir un el libro. La conjura, conseguilo para vos. Encontré mucho el que me regalaste vos, La conjura de los necios. La conjura de los necios, John Kennedy Toole. Este se llama La conjura. Claro, yo les recomiendo que lo lean, es un libro extraordinario. Lo estoy buscando. Se lee además como un thriller político. Lo vamos a tomar porque tus recomendaciones son siempre muy importantes. Muchas gracias. Pero no quería competir con la sociedad chilena, ni mucho menos. Simplemente quería demostrar que la ley de desarrollo histórico y de funcionamiento de una sociedad de otra fueron muy distintas. Sí. El tema, ya estamos terminando, ya llega Feli Bonavita con su show radial, pero yo quizás en un... ¿Cómo pasó? Pasó muy rápido. Yo creo, yo estoy preocupado porque proscriban a Cristina. Cristina para mí es la persona más valiosa de la historia contemporánea argentina y la líder popular más importante de la historia contemporánea argentina, junto con Néstor Kirchner. Esta es mi opinión. Yo soy como digo Armando Maradona, cristinista hasta los plin plin plin, ¿no? Dicho esto, yo creo, pero para además lo dice ella además, no lo digo yo, chicos. Me van a proscribir. Lo dijo Raúl Zaffaroni. ¿Viste? Con un hashtag no la arreglamos. No. Ojalá la arregláramos con un hashtag. O con un videíto. Totalmente. Me parece que estamos en una situación de un deterioro muy grande y está muy desmovilizada la base electoral y la base... Bueno, lo de ayer fue un aliciente, va a haber muchas más movilizaciones. Y la pregunta en negativo es, si el kirchnerismo está terminado, si el Frente de Todos no tiene ninguna chance, si efectivamente el populismo en Argentina está colapsado. ¿Por qué la persiguen a Cristina? Con tanto ahínco y tanta fuerza por lo que representa, porque todo lo que dicen es no mentira, está terminado. porque es una farsa completa desplegada desde el discurso de los sectores dominantes. Bien, acá qué lástima que se sumó Alfredo Serrano Mancilla. Mandarle un abrazo al fuerte abrazo. Y dice, en España la dictadura duró casi 40 años. Claro. No hagamos dictadurómetros. Exactamente. Además. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, querido Artemio. No, gracias a vos, Daniel. La chuseamos un poco, la chuseamos. Pero me parece bien, porque si no es aburrido. Hoy la rompió Artemio, metí unas contra. Alfredo con el dictadurómetro, lo voy a usar eso. O sommelier de dictaduras, ¿no? Porque dice que los españoles terminaron con el dedo índice a la mitad de tanto decir, este año cae Franco. Querido Amado, amigo y compañero, lindo muchas verte. Gracias. Igualmente, muy lindo. Muy lindo los mensajes de las y los oyentes. ¿Qué más? ¿Le manda mensajes? Sí. Bueno, un abrazo muy grande. Bueno, querido Silvio Soler, la operación